Revelado, la increíble reacción de una empleada transforma a la hija del millonario en 60 segundos. Valentina estaba acostumbrada a la rigidez de un entorno que desbordaba lujo, pero esta mañana era diferente. La oficinista administrativa de 24 años sentía un nudo en el estómago. Mientras organizaba documentos, los ecos de su abuela resonaban en su mente: la dignidad no se mide en dinero. Y aunque lo sabía, el brillo de los trajes caros y los relojes de marca la hacían cuestionar su lugar en ese mundo. Al cruzarse con Sofía, la hija del magnate inmobiliario, sintió como la tensión crecía. Sofía, con su aire despreocupado y sonrisa arrogante, siempre parecía disfrutar de dejar caer comentarios hirientes sobre la plena vida de los demás. Durante una reunión que prometía ser rutinaria, Sofía había atacado de manera directa, riéndose de lo que consideraba un sacrificio innecesario por parte de Valentina. Las risitas de la sala resonaron, y Valentina sintió como el aire se volvía denso. Cada palabra de Sofía era una puñalada. Y aunque la chica de barrio había aprendido a ignorar las burlas, su coraje comenzó a desvanecerse ante la presión de los compañeros, que compartían miradas cómplices. Ese momento fue la chispa que encendió la ira de Valentina. Al llegar la hora del almuerzo, todo cambió. Por alguna razón inexplicable, Sofía se sentó al lado de Valentina. La incomodidad colindaba con lo audaz. Valentina la miró de reojo, preparada para la próxima ronda de desprecio. Pero en cambio, lo que ocurrió fue una conversación profundamente humana. Sin planearlo, Valentina empezó a hablar, compartiendo su historia con una pasión que no sabía que poseía. Cada palabra eran puentes que desafiaban el abismo que la separaba. Hablaba de su abuela, del aroma a tortillas que llenaba su hogar y del sacrificio, ese que ahora la llevaba a un mundo que nunca sintió como hogar. Sofía escuchaba, y, aunque sus facciones mostraban incomodidad, poco a poco, su atención se centró en Valentina. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Valentina narraba sus vivencias, el rostro de Sofía se transformaba. Cada anécdota de lucha y perseverancia calaba hondo en su interior. Era como si, por primera vez, Sofía comenzara a ver su propia vida a través de los ojos de alguien que verdaderamente había luchado. La contraposición de sus realidades la dejó paralizada, un mar de confusión e incomodidad inundando su espíritu. Su mundo de privilegios se sentía espantosamente vacío al lado de esa vida llena de amor y sacrificio. Pero la burbuja de conexión estalló de golpe al sonar el teléfono de Sofía, trayendo consigo el eco de exigencias y performance. La mirada de Valentina se oscureció al reconocer la sombra de ese mundo superficial acechándola. ¿Cómo podría Sofía tomar una decisión que honrara la historia que Valentina le había compartido? La lucha interna de Sofía ahora era palpable, su respiración se tornó irregular, y Valentina se sintió perdida, como si el final del camino se volviera más incierto. La pregunta colgaba entre ellas: ¿podrá Sofía romper con lo que le ha inculcado su familia y abrazar la verdad encapsulada en esas historias de lucha, o se dejará arrastrar nuevamente por la superficialidad de su vida? Ante su mirada incómoda, Valentina temía que el recuerdo de su abuela, su lucha y su amor se desvanecieran en un mar de dudas. La historia aún no había acabado. Valentina despertó a la mañana siguiente con una sensación de inquietud palpitante en su pecho. El eco de su conversación con Sofía resonaba en su mente, y una mezcla de ansiedad y curiosidad se apoderaba de ella. Había compartido su historia, pero la incertidumbre sobre la reacción de Sofía la hacía dudar de su propio valor. Se acercó a la ventana de su pequeño departamento y contempló la ciudad brillante y bulliciosa que siempre había soñado conquistar. Decidió que no podía dejar que la inseguridad la ahogara. Si había algo que había aprendido de su abuela, era que el coraje no se midió en palabras, sino en acciones. Vestida con una blusa sencilla, pero impecablemente planchada,
tomó una decisión. Se prepararía para la reunión de la tarde con la dirección de la empresa. Era una oportunidad que había anhelado, y no iba a permitir que el miedo la dominara. La mañana comenzó a fluir con tareas cotidianas, pero cada momento lo vivió intensamente. Había algo diferente en su enfoque, esa pequeña chispa que había despertado en la conversación con Sofía se estaba convirtiendo en una llama. Mientras ordenaba unos informes, empezó a visualizar ideas que podrían mejorar la eficiencia en su departamento. Se sintió empoderada al darse cuenta de que su perspectiva podía ser valiosa. Era el momento de que su voz se hiciera escuchar. Al llegar la tarde, la sala de reuniones estaba llena de ejecutivos importantes, todos ellos atrapados en el ciclo de negocios de alto riesgo. Valentina sintió un escalofrío, pero en lugar de dejar que el pánico la dominara, se tomó un momento para recordar a su abuela. Con esa imagen en su mente, caminó con determinación hacia la mesa de conferencias. El tiempo pasó lentamente mientras se desarrollaba la reunión, con los altos mandos discutiendo cifras y proyecciones. Sin embargo, en un momento de clara lucidez, Valentina se levantó. En medio del murmullo, su voz cortó el aire. ¿Podría ser que estamos perdiendo de vista lo esencial en el camino hacia el éxito? Hay esfuerzos individuales en cada rincón de esta empresa que no están siendo valorados. Sus palabras sorprendieron a todos, y la sala se llenó de murmullos. Siguió, relatando cómo el trabajo en equipo y la empatía podrían llevar a una mayor satisfacción en el ambiente laboral. Unos pocos, entre ellos Sofía, observaban atentamente, sorprendidos por el cambio de postura de su compañera. Había algo diferente en su presencia, una fuerza que muchos no esperaban ver en una simple administradora. A medida que hablaba, sintió la energía fluir a su alrededor. Las cejas se levantaban, algunas miradas escépticas se transformaban en interés genuino. Era un tumulto interno de emociones, incertidumbre, pero también claridad. Descubrió un nuevo nivel de confianza que jamás había sido parte de su vida profesional. La reunión terminó con aplausos tímidos, y, aunque no todos estaban convencidos, había dejado su huella. Valentina regresó a su escritorio sacudida, pero revigorizada. Sofía se acercó a ella, expresión seria en su rostro. No esperaba eso, dijo, y Valentina, aún con el pulso acelerado, pudo ver una chispa de admiración en sus ojos. Era evidente que esa conversación había dejado marcas en ambas. Sin embargo, antes de poder formular más palabras, Sofía se detuvo y afirmó, «Podemos hablar más sobre esto». Valentina sintió un vuelco en su estómago, pero la esperanza comenzó a tomar forma. ¿Qué significaría esta nueva conexión? Estaba a punto de descubrir no solo cómo podía influir en Sofía, sino también en el rumbo de su propia vida. Y en ese instante de conexión, una nueva inquietud se apoderó de su mente. ¿Estaba Sofía realmente lista para desafiar su vida de privilegios, o era solo una ilusión momentánea? La respuesta, aún en el aire, prometía ser crucial. Valentina se retiró a su escritorio, el zumbido de la conversación aún resonando en sus oídos. La mirada de Sofía, que había pasado de la incredulidad a una atención genuina, le dejó un rastro de preguntas nuevas. ¿Qué era lo que realmente sucedía en la mente de su colega? La intriga se transformó en un abrumador deseo de profundizar en esa conexión, pero había una sombra de incertidumbre acechando en su interior. Unos minutos después, Sofía reapareció. Esta vez, sus ojos reflejaban un aire de determinación que sorprendió a Valentina. Tengo algunas ideas sobre lo que dijiste. ¿Podríamos encontrar un momento para discutirlo más a fondo? La propuesta la dejó atónita, repentinamente consciente del impacto que sus palabras podían haber tenido. La posibilidad de que su voz hubiera inspirado un cambio en Sofía era abrumadora. El corazón de Valentina se aceleró. Cambiar la forma en que Sofía percibía su entorno significaría un paso hacia la transformación de su propio mundo. La voz de su abuela resonaba en su cabeza, el cambio empieza contigo. La reunión que tanto había temido se convertiría en el catalizador de un nuevo vínculo. Al día siguiente, en una pequeña cafetería, se sentaron frente a frente. Sofía, con su café humeante, adoptó un tono más serio. Lo que dijiste en la reunión realmente resonó en mí. Me he estado sintiendo atrapada en este mundo de expectativas.
Quiero cambiar, pero no sé cómo. La vulnerabilidad en la voz de Sofía sorprendió a Valentina y le generó un torrente de empatía. Valentina se dio cuenta de que también estaba ante un dilema importante: moverse hacia una sutil manipulación del cambio en otro, o inspirar desde su propia autenticidad. Su mentor le había enseñado que la ayuda debía ser genuina. No se trata solo de cambiar, Sofía. Se trata de redescubrir quién eres realmente. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te apasiona? El diálogo fluyó, y Valentina se sintió renovada al ayudar a explorar las metas de Sofía. A medida que compartían ideas y experiencias, Valentina comprendió que el verdadero poder del cambio reside en la conexión humana sincera. Cada palabra compartida fortalecía su crecimiento personal, como una lluvia suave que nutría las raíces de un árbol que había luchado por brotar. Sin embargo, la emoción del momento se vio interrumpida por un comentario despectivo que surgió de un grupo cercano que discutía sobre la ineficiencia de la empresa bajo la mirada crítica del jefe. Las palabras de desdén atravesaron su burbuja de crecimiento. Valentina sintió una oleada de indignación mezclada con un miedo antiguo. «Dime que eso no te afecta», le susurró Sofía, viendo cómo el rostro de Valentina se tornaba pálido. «No es solo sobre mí», respondió. La frase brotó en su mente como una revelación. «Es sobre todos nosotros. Necesitamos cambiar la narrativa, y no hay una forma de hacerlo si nos quedamos calladas». La firmeza en sus palabras fue inusitada. Mientras Valentina hablaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Tenía el potencial de no solo transformar su vida, sino de crear un espacio seguro donde todos en la empresa pudieran encontrar su voz. Con cada decisión y cada conversación que sostuvo con Sofía, se dio cuenta de que su camino hacia el crecimiento personal no solo era posible, sino necesario. Con un nuevo propósito ardiente en su corazón, miró a Sofía y le preguntó: «¿Qué pasaría si empezáramos un pequeño grupo en la empresa, un espacio donde todos podamos compartir nuestras ideas y inquietudes sin miedo?» La respuesta a su pregunta no era evidente, pero la chispa de algo nuevo podría ser el comienzo de una revolución interna. Valentina sentía que el momento de la verdad se acercaba. Si esta iniciativa funcionaba, bien podría ser la plataforma que necesitaba para cimentar su propia voz. Pero la incertidumbre persiste. ¿Estaba lista Sofía para asumir un papel que podría cambiar su vida para siempre? La respuesta siempre había estado ahí, en la conexión que habían empezado a cultivar, pero el siguiente paso requeriría un salto de fe que ambas debían dar. Valentina despertó esa mañana con una energía inusual. Una mezcla de ansiedad y emoción la mantenía despierta, consciente de que el día podría marcar un punto de inflexión tanto para ella como para Sofía. Cada momento de reflexión acerca de lo que habían discutido la llevaba a la convicción de que su idea no era solo un susurro. Era el eco de un cambio inminente. Mientras se vestía, sus manos temblaban ligeramente. No era solo el nerviosismo habitual antes de una presentación. Era el desafío de enfrentarse a algo más grande que ella misma. La empresa era un microcosmos de un sistema que parecía alimentarse de la conformidad, y ahí estaba ella, intentando introducir un matiz de autenticidad. Se reunió con Sofía en la hora del almuerzo, en un pequeño salón de reuniones. El ambiente era tenso, pero Valentina decidió aprovecharlo a su favor. Sofía llegó con una libreta llena de notas, reflejando su compromiso. Valentina se sentó frente a ella, respirando hondo, sintiendo que el momento había llegado para articular su visión. «Te agradezco que estés aquí», comenzó Valentina, con confianza. «He pensado en cómo podemos hacer que este espacio sea seguro para todos. No solo se trata de hablar, sino de escuchar. Quiero que nuestras voces cuenten». Mientras hablaba, notó cómo los ojos de Sofía se iluminaban, como si se tratara de una llama avivada por brisas de esperanza. Juntas trazaron un plan, un grupo de discusión que se encontraría semanalmente, donde cada empleado podría compartir no solo sus ideas, sino también sus inquietudes y frustraciones. Valentina tomó la iniciativa de definir las normas de funcionamiento, asegurándose de que habría respeto y apertura. El empoderamiento era el núcleo del proyecto, y cada una de ellas lo sabía. No obstante, había un atisbo de incertidumbre en el aire. «¿Qué pasará si a la dirección no le gusta?», cuestionó Sofía, su voz temblando levemente.
El eco de la inseguridad reverberó en los pensamientos de Valentina. Esa misma pregunta la había atormentado. Si lo hacemos con integridad y claridad, podrán ver que esto no es un ataque, sino una oportunidad para crecer, respondió Valentina, aunque su interior temía la reacción adversa. ¿Era posible que sus superiores entendieran el valor de abrir un espacio de diálogo? Al día siguiente, el grupo fue convocado. El salón se llenó lentamente con rostros que reflejaban dudas, pero también una chispa de curiosidad. Valentina miró a su alrededor, sintiendo una mezcla de miedo y determinación que le subía desde el estómago hasta la garganta. Durante la primera sesión, Valentina presentó su idea, su voz resonando en cada rincón del salón. Al principio, las reacciones fueron variopintas, unos se cruzaron de brazos, otros asentían, y algunos incluso sonrieron. Sofía, a su lado, actuaba como un apoyo inquebrantable, y su presencia le otorgó fuerza. Valentina habló sobre el valor de la autenticidad en el trabajo y cómo el cambio debía comenzar en los rincones más grises de la oficina. Este grupo no era un capricho, era una respuesta a las inquietudes que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Se sintió liberada al compartir su visión, como si finalmente estuviera dando voz a un conjunto de pensamientos que habían estado allí, reprimidos. Sin embargo, al concluir la primera reunión, mientras los asistentes comenzaban a dispersarse, una figura familiar apareció en el umbral, el director general. Las sonrisas en el rostro de Valentina se desvanecieron al instante. Su mente se preguntaba, ¿qué pensaría él de esta nueva dinámica? Había llegado el momento de enfrentar la autoridad. La mirada del director se posó en Valentina, y su expresión era difícil de leer. Ella sintió un nudo en el estómago. ¿Esta sería la reacción que cambiaría el curso del proyecto y, posiblemente, de su carrera? Este instante crucial no era solo una conversación sobre iniciativas, era un reto personal. Valentina se preparaba para un enfrentamiento que podría definir su papel en la empresa. ¿Puede una voz desafiante transformar una realidad estancada? Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para descubrir si su audaz intento sería acogido o reprimido. Pero antes de que alguna palabra pudiera salir de sus labios, el director la interrumpió. Valentina, tengo que hablar contigo. Necesitamos discutir lo que está ocurriendo aquí. Su tono mantenía un matiz de seriedad, y Valentina sintió que cada milésima de segundo contaba. Aquí estaba el umbral a una nueva dimensión de su vida profesional, listándose para recibir un veredicto. ¿Era el principio de un cambio radical o el fin de su intento de redención? Valentina se quedó paralizada, las palabras del director resonando en su mente como un campanazo. De su interior nacía una mezcla de miedo y determinación. Lo que había comenzado como una simple reunión estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión. Antes de seguir adelante, se recordó a sí misma que su presencia allí no era solo un capricho, era el resultado de un arduo trabajo y una visión que genuinamente creía capaz de transformar la dinámica de la empresa. Por supuesto, estoy lista para hablar, contestó, esforzándose por mantener un tono calmado mientras sus manos permanecían firmes sobre la mesa, como si fueran la única ancla ante la tormenta emocional que le sobrevenía. El director la condujo a un espacio privado, lejos de las miradas inquisitivas de sus colegas, y en ese momento, Valentina sintió que el tiempo se había colapsado alrededor de ellos. Todo lo que había planeado y discutido con Sofía estaba por verse sometido a un escrutinio inmediato. Pero, en vez de dejarse consumir por la ansiedad, empezó a disfrutar de ese desafío. Si había algo que había aprendido en el proceso de preparar su propuesta, era que la vulnerabilidad podía ser una fuente de fortaleza. ¿Por qué organizaste un grupo de discusión?, preguntó el director, cruzando los brazos en un gesto que la hizo sentir más como en un tribunal que en una charla profesional. Valentina tomó aire, recordando la pasión que la había impulsado hasta ese momento. Porque creo que cada voz dentro de la empresa tiene valor. Muchas veces, las ideas y preocupaciones de los empleados se ahogan en la rutina diaria. Este grupo es una oportunidad para crear un espacio donde podamos escuchar y aprender unos de otros. Donde los problemas se puedan compartir y resolver de manera colectiva. El director la observaba con atención, sus cejas fruncidas en un rictus que Valentina no sabía si reflejaba escepticismo o interés genuino.
Pero ella no se iba a dejar llevar por la inquietud que comenzaba a acecharla al notar su expresión seria. Tenía que mostrar que estaba lista para abrir un diálogo, no solo con sus compañeros, sino también con los mandos altos. ¿Y qué garantiza que esto no se convierta en un foro de quejas inútiles?, replicó, desafiando directamente su postura. Eso depende de cómo definamos la estructura del grupo, respondió Valentina, sintiendo que el sudor le humedecía la nuca. Ella había elaborado varias propuestas, y aunque no podía prever todas las preguntas, sabía que sí podía asegurar que el ambiente sería constructivo. Estableceremos normas claras que fomenten el respeto y el compromiso, será un espacio de acción, no de queja. Necesitamos un enfoque proactivo para resolver problemas. El silencio que siguió era como una nube cargada de electricidad, y Valentina sintió como la tensión se espesa. Este era el momento de confirmar su papel en la empresa, no solo como una empleada, sino como alguien que buscaba liderar un cambio significativo. Finalmente, el director rompió el silencio. Tienes un punto de vista interesante, Valentina. Sin embargo, necesitaré tiempo para pensar en ello. No obstante, no puedo prometer que esto cambiará la estructura actual. Al escuchar esas palabras, un torrente de emociones cruzó por la mente de Valentina. Era obvio que el cambio no sería inmediato, pero había plantado una semilla. Aunque pudiera haber un camino empedrado por opiniones encontradas y desacuerdos, estaba dispuesta a luchar por su ideal. El encuentro concluyó, y ella salió del despacho con una mezcla de satisfacción y nueva ansiedad. Había logrado que hasta el director se planteara el valor de su propuesta, pero el futuro del grupo seguía en el aire. No podía permitirse desánimos ahora, tenía que estar más decidida que nunca. Cuando regresó a su escritorio, cada mirada era como una invitación a reflexionar. ¿Es posible que lo que había comenzado como un desafío personal se convirtiese en un cambio significativo para toda la empresa? Mientras se acomodaba en la silla, una nueva pregunta abandonó sus labios. ¿Qué pasaría si el grupo, en lugar de ser solo un ala de discusión, se convirtiera en el motor de innovación que la empresa tanto necesitaba? Con esta idea ardiente en su mente, Valentina sintió que, más allá de cualquier temor, había dado un paso importante hacia su desarrollo personal y profesional. Pero mientras reflexionaba sobre sus posibilidades, alguien tocó la puerta de su oficina. Era Sofía, con el rostro lleno de inquietud y un mensaje que cambiaría todo nuevamente. ¿Acaso la dirección iba a tomar medidas inesperadas? Valentina sintió que el corazón le latía con más fuerza al ver a Sofía entrar en su oficina. La expresión de su amiga no podía ser más clara, algo importante iba a ser revelado. Valentina se enderezó en su silla, tratando de leer en el rostro de Sofía lo que podría estar a punto de compartir. Valentina, acabas de salir del despacho del director y parece haber algo de revuelo en la dirección, empezó Sofía, cerrando la puerta tras de sí como si el mundo exterior pudiera oír lo que estaba a punto de decir. Al parecer, no solo están considerando tu propuesta, sino que han decidido reunir a un grupo selecto para discutirla más a fondo. Esos comentarios dispararon una chispa de esperanza dentro de Valentina, pero rápidamente la realidad la golpeó. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Significa que me eligen para participar?, preguntó, deseosa de saber exactamente cómo este cambio podría influir en su travesía. Lo que significa es que querrán que hagas una presentación formal sobre el grupo que estás proponiendo. Lo tratarán como un proyecto piloto. La voz de Sofía, aunque cargada de entusiasmo, revelaba la carga de la situación. Lo que había comenzado como un impulso personal estaba tomando forma, pero ahora las expectativas eran más altas que nunca. El ambiente se volvió eléctrico. Valentina se dio cuenta de que esta no era solo una oportunidad, sino un momento definitorio que podría catapultar su carrera. Sin embargo, esto también implicaba una mayor presión. Otra ronda de ansiedad le recorrió el cuerpo, pero en lugar de retraerse, esta vez decidió abrazar la adrenalina. No puedo darme el lujo de fallar, se murmuró a sí misma. Mientras la conversación avanzaba, comenzaron a hablar de la estructura de la presentación y de las ideas que Valentina podría incorporar. Sofía, siempre pragmática y clara, sugirió que se enfocara en los beneficios tangibles que traerían su grupo de discusión, el aumento en la colaboración interdepartamental,
la mejora del ambiente laboral y el impulso a la innovación. Debes hacer hincapié en que estás liderando un cambio proactivo, Valentina. No se trata solo de escuchar quejas, sino de buscar soluciones. Las palabras de Sofía resonaban como mantra en la mente de Valentina. Había sentido que su inicial temor estaba siendo moldeado en decisión. Sin embargo, había más en juego y ella lo sabía. ¿Y cómo puedo estar segura de que no me verán como una amenaza? Solo quiero hacer lo correcto por la empresa, cuestionó, una nube de preocupación oscureciendo su determinación. Hay que jugar bien las cartas, dijo Sofía, su tono tomando un giro más estratégico. Debes mostrarte abierta a la crítica y, al mismo tiempo, demostrar que puedes aportar valor. Escucha todas las voces que puedan estar en desacuerdo y utilízalas para reforzar tu propuesta. Debes ser hábil y diplomática. Valentina sintió un pequeño destello de claridad en medio de la confusión. Tomar ese enfoque no solo generaría respeto, sino que también fortalecería su argumento. Aún así, sabía que caminar por la cuerda floja de las relaciones humanas era riesgoso. Al mismo tiempo, la presión de ser vista como una potencial líder la impulsaba, no podía fallar. Mientras discutían y formulaban estrategias, la inquietud inicial de Valentina se transformó en determinación. La conversación con Sofía se tornó en un maratón de ideas y posibilidades. Incorporar la diversidad de voces se convertía en la clave del éxito del grupo, y ella estaba dispuesta a ser la guía. Cuando finalmente decidieron que Valentina debería presentar su propuesta en una semana, la emoción y el miedo se entrelazaron. Este se sentía como el momento que podría cambiar su vida profesional para siempre. Sabía que debía dar lo mejor de sí, su tiempo de prueba había comenzado. La semana siguiente se perfilaba desbordante de trabajo y desafíos, y justo cuando Valentina organizaba sus pensamientos, un email inesperado llegó a su bandeja de entrada. El remitente era un nombre que nunca había imaginado tener que enfrentar, el hijo del millonario que había sido crítico de las propuestas corporativas recientes. El mensaje decía: Valentina, me gustaría hablar contigo sobre algo importante. ¿Podríamos reunirnos? Una ceremonia de inesperadas revelaciones comenzaba a gestarse. Con un nudo en el estómago, supo que se aproximaba a un momento de gran revelación. ¿Qué significaba esto para su futuro y el del grupo que intentaba establecer? La incertidumbre envolvía cada pensamiento, pero el impulso de avanzar en su camino ya no podía detenerse. Valentina pasó la noche en vela, revisando la respuesta al correo, ensayando mentalmente diferentes escenarios sobre la reunión que se avecinaba. La ansiedad se convirtió en determinación a medida que la hora se acercaba, y a pesar del bulto en su garganta, se sintió empoderada. Esta era su oportunidad para demostrar que no solo estaba lista, sino que podía influir en cambios significativos dentro de la empresa. El día de la reunión llegó. Valentina se vistió cuidadosamente, eligiendo un atuendo que reflejara tanto su seriedad como su creatividad. La sensación de nerviosismo aún estaba presente, pero con cada paso que daba hacia la oficina, sentía que esta vez no le pesaba. En lugar de eso, era un recordatorio de su capacidad para superar obstáculos. Al llegar a la sala de conferencias, se encontró con un grupo de personas que no conocía, miradas intrigadas y escépticas. Sintió que el aire se cargaba de expectativas. La mesa estaba llena de rostros, uno de ellos, el hijo del millonario, representaba una figura influyente, alguien con el poder de amplificar o silenciar su voz. La reunión comenzó, y mientras Valentina hablaba, explicó con claridad y entusiasmo su propuesta, elaborando sobre los beneficios tangibles del nuevo grupo. A medida que presentaba su visión, prestó atención a las expresiones de los presentes: interés, sorpresa, incluso escepticismo. Se dio cuenta de que algunos estaban dispuestos a escuchar, mientras que otros parecían más interesados en refutarla. Cuando fue su turno, el hijo del millonario, Daniel, la interrumpió. ¿No crees que esto es simplemente una forma de desviar recursos hacia un proyecto sin futuro? ¿Por qué deberíamos confiar en que este grupo realmente haga algo significativo? La pregunta cortó el aire. Valentina sintió que la adrenalina la invadía. Este era el momento clave que había anticipado durante días. No se trata solo de palabras, Daniel, respondió,
su voz firme pero mesurada. Se trata de construir un espacio donde podamos abrir diálogos reales. La historia de nuestra empresa ha estado marcada por resistencias que ya no podemos permitir. Necesitamos avanzar, no retroceder, y eso empieza por escuchar a todos, incluso a aquellos que no están de acuerdo. La sorpresa de algunos presentes era palpable. Valentina se sintió viva. Había cruzado una línea que la llevó verdaderamente a un lugar de liderazgo. Su enfoque en la colaboración, en lugar de la confrontación, estaba resonando. Sin embargo, sabía que Daniel no cedería tan fácilmente. La conversación se tornó un campo de pruebas de su habilidad para defender su propuesta. Intercambió ideas, abordó desacuerdos y, sobre todo, integró críticas constructivas. Cada palabra que utilizaba se sentía como un ladrillo que levantaba su edificio de propuestas con más solidez. Al finalizar, a pesar de que había resistencias, Valentina se sintió satisfecha. Había presentado su visión y, más importante aún, había establecido un espacio donde su voz y la de otros podían ser valoradas. El ambiente había cambiado, el camino hacia el consenso empezaba a vislumbrarse. Mientras se despedía del grupo, Daniel se acercó de nuevo. «Admiro tu valentía», dijo con un tono más neutral, casi respetuoso. «Todavía tengo mis dudas, pero creo que valdría la pena seguir hablando. ¿Podríamos reunirnos nuevamente?» La oferta le dio a Valentina una jolt de energía. Había cruzado una barrera, una línea que antes le había parecido inalcanzable. Ahora, estaba comenzando a construir relaciones, a ganar aliados en su camino. Solo cuando llegó a su escritorio, el peso de todo lo que había enfrentado comenzó a desvanecerse. Cada duda que le había asaltado en el pasado parecía menos formidable. Había enfrentado la crítica y emergido más fuerte. Sin embargo, apenas se había estabilizado cuando su teléfono sonó. Era Sofía, su voz ansiosa al otro lado. «Valentina, tenemos que hablar. Ha ocurrido algo inesperado en la dirección. Tienes que saberlo antes de que afecte tus avances». Valentina sintió como el pulso le regresaba. Estaba en la cima de un gran logro, pero algo le decía que un nuevo desafío estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué podría estar sucediendo que amenazara su recién adquirida confianza y liderazgo? La intriga se apoderó de ella, dejándola en espera de la respuesta que podría cambiarlo todo una vez más. Valentina se sentó frente a su escritorio, el eco de la reunión aún resonando en su mente. La mezcla de satisfacción y ansiedad la mantenía en un estado de alerta. Las palabras de Sofía la martillaban. Algo importante estaba ocurriendo, y sabía que no podía demorar en averiguarlo. Decidió que antes de hablar con Sofía, era esencial recobrar el control. Se sirvió un vaso de agua y respiró hondo. En su mente, comenzaba a trazar un plan para abordar cualquier imprevisto que pudiera surgir. No era ajena a la política empresarial, había aprendido que el clima podía cambiar rápidamente. ¿Qué nueva tormenta enfrentaría? Al instante, Sofía entró en su oficina, casi sin tocar la puerta. Su expresión era grave, lo que intensificó la inquietud que Valentina sentía. La dirección ha decidido realizar una reestructuración. Despidos masivos. Las palabras resonaron en la habitación como un golpe de tambor, cada sílaba acrecentando el impacto de la noticia. ¿Ya han hablado con alguien?, preguntó Valentina, su tono permanecía sereno a pesar del torbellino interno. Sofía negó con la cabeza. Solo rumores por ahora, pero algunos de los líderes ya están preparando sus estrategias para salvar su puesto. Y hay algunos que consideran que tu proyecto es prescindible. Valentina respiró hondo. La incertidumbre creó una marea de dudas en su estómago. Hasta ese momento, había sentido que estaba avanzando, que su voz importaba. Pero ahora, el panorama se tornaba gris y amenazante. ¿Acaso su visión había llegado tarde? Tenía que actuar. La idea de nadar a contracorriente era una opción, pero necesitaba recabar más información y, quizás, aliados. Sofía, quiero que investigues qué áreas de la empresa están en riesgo. Necesitamos unidos a aquellos que apoyan nuestro proyecto. Sofía sintió y se fue. Valentina se quedó sentada, visualizando el nuevo grupo que había propuesto.
Había luchado por su concepto, lo había defendido. Pero, ¿valía la pena si la base sobre la que se construyó su sueño estaba a punto de desmoronarse? La tarde se arrastraba. Decidió dejar de lado sus preocupaciones momentáneamente y trabajar en una presentación que respondiera a los puntos críticos de aquellos que dudaban de su grupo. Tenía que armar una defensa sólida, demostrar que su idea era no solo valiosa, sino esencial para el futuro de la empresa. Mientras trabajaba, una idea le llegó a la mente: si podía hacer una conexión entre los objetivos de su grupo y las razones detrás de la reestructuración, tal vez podría ganar influencia en las decisiones sobre su área. La posibilidad de convertir una amenaza en una oportunidad encendió su creatividad. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su flujo de ideas. Era Daniel. La tensión acumulada antes del mensaje se aligeró un poco al escuchar su voz. Valentina, todavía estoy pensando en lo que dijiste en la reunión. ¿Podemos reunirnos para discutir sobre tus ideas? La oportunidad de hablar con Daniel podría ser clave. Valentina asintió en silencio, sintiendo que su determinación se solidificaba. Claro, hablemos. Te enviaré un par de horarios. Mientras tanto, su mente se agitaba con una mezcla de estrategias. ¿Podría convencer a Daniel de la importancia de su proyecto al mismo tiempo que exploraba sus propias inquietudes sobre la reestructuración? Sin embargo, lo que Valentina no sabía era que sus acciones a partir de este momento tendrían repercusiones más allá de las decisiones de su proyecto y podrían impactar en todo el rumbo de la empresa, incluyendo la percepción que el padre de Daniel tenía sobre su hija. Cuando colgó, una nueva idea se asentó en su mente. La clave podría estar no solo en su propuesta, sino en entender y unir fuerzas con otras áreas susceptibles a despidos. Así, podría construir una red invulnerable que no solo protegería su grupo, sino que podría reformar toda la estructura. Con renovado sentido de propósito, Valentina se dispuso a trazar el mapa de su próxima jugada, consciente de que el equilibrio entre la defensa y la ofensiva marcaría el compás de su ascenso profesional. La vera lucha apenas comenzaba, y estaba lista para enfrentarse a los nuevos retos que se avecinaban. ¿Podría Valentina mantener su visión en medio del caos y la incertidumbre, o se vería arrastrada por los cambios que estaban por llegar? Valentina observó cómo la luz del atardecer poco a poco se escurría por la ventana. La tenue iluminación en su oficina parecía reflejar su estado emocional, una mezcla de determinación y temor. A medida que el día se cerraba, comprendía que el tiempo apremiaba. Tenía que actuar rápidamente, antes de que las incertidumbres profesionales se convirtieran en realidades dolorosas. Tomó un respiro profundo y abrió su computadora. La presentación que había comenzado a bosquejar sería fundamental no solo para defender su proyecto, sino también para demostrar que el valor de su grupo sobrepasaba cualquier recorte presupuestario. Pensó en cómo cada diapositiva debía ser una manifestación tangible de lo que habían logrado hasta ahora. La historia tras cada gráfico, cada número, contaba una narrativa de éxito. Justo cuando comenzó a teclear, una idea filtró en su mente: ¿por qué no invitar a otros miembros del equipo a colaborar en esta presentación? Quizás la diversidad de perspectivas enriqueciera el contenido, haciéndolo más robusto. La posibilidad de incluir voces aliadas podría demostrar a la dirección que su proyecto no estaba aislado, sino que era parte de un esfuerzo colectivo más amplio. Se puso en contacto con David y Clara, sus más cercanos colaboradores, y les expuso la situación. El eco de su preocupación resonó en sus reacciones. Si nos unimos, podemos hacer algo grande. No se trata solo de mí, se trata de nuestro futuro aquí, insistió mientras escuchaba su respuesta. La chispa en sus ojos se encendió, ambos comprendieron la importancia del momento. Mientras cada uno se enfocaba en recabar información y dar forma a sus aportaciones, Valentina hizo una pausa y reflexionó sobre el impacto real que su proyecto podría traer a la empresa. No solo era un salvavidas, sino una oportunidad para innovar y crecer. Esto no era solamente un esfuerzo por proteger su puesto, sino por demostrar que la colaboración y la creatividad podían florecer incluso en la adversidad. La noche avanzaba y, a medida que el trabajo grupal se intensificaba, la atmósfera se volvió vibrante. Las ideas fluyeron con más fuerza y efectividad, cada miembro contribuyendo desde su fortaleza, creando un conjunto poderoso de argumentos.
Sin embargo, en el fondo, Valentina sabía que la batalla no solo se libraba en el papel, había que enfrentar a los escépticos directamente. Cuando la presentación estuvo lista, Valentina se sintió como si hubiera escalado una montaña. Pero la ansiedad volvió en forma de un nuevo dilema, debía presentar su propuesta a la Junta. La idea de estar cara a cara con sus críticos la llenaba de adrenalina. Necesitaba tener en claro sus respuestas a posibles cuestionamientos, recabando no solo la defensa de su proyecto, sino también la importancia de mantener la moral del equipo alta. Mientras ensayaba su discurso frente al espejo, se dio cuenta de que hablar a la Junta no era solo una cuestión de datos. Debía transmitir pasión por su visión, defenderla con cada fibra de su ser, mostrarles que estaba lista para enfrentar cualquier desafío, incluso si eso implicaba confrontar a aquellos que ya la consideraban prescindible. A medida que se preparaba para el día de la presentación, Valentina sintió un vacío de nervios y determinación. Se dio cuenta de que estaba en una encrucijada personal, no solo estaba defendiendo su trabajo, sino también afirmando su identidad profesional en un entorno competitivo. El día tan esperado llegó. Mientras se dirigía al auditorio, su mente bullía con reflexiones sobre lo que estaba en juego. No solo era su futuro, sino el de su equipo y de toda la empresa. ¿Podría realmente persuadir a la Junta de que su visión era el camino a seguir? Enfrentar a sus críticos estaba a la vuelta de la esquina, y con cada paso, la certeza de que tenía que defender su sueño se tornaba más clara. Sin embargo, en la entraña de su mente una pregunta persistía: si la presentación fracasaba, ¿qué impacto podría tener no solo en su carrera, sino en cada uno de los que habían respaldado su proyecto hasta ahora? Cuando llegó a la puerta del auditorio, sabía que era el momento de actuar. Sin embargo, mientras tomaba aire y se preparaba para cruzar el umbral, se detuvo un momento. ¿Qué revelaciones le esperaban detrás de esas puertas? La realidad de su situación estaba a punto de ser desvelada. Valentina cruzó la puerta del auditorio con una mezcla de determinación y ansiedad. El aire cargado de expectativas le envolvía mientras se acercaba a la mesa de la Junta. Las miradas de los ejecutivos se centraron en ella, y la presión de presentar su propuesta llenó cada rincón de su ser. Sin embargo, ya no era solo valiente, era una mujer transformada, dispuesta a defender no solo su iniciativa, sino también su derecho a ser escuchada. Cuando llegó su turno de hablar, Valentina respiró hondo y sonrió con sinceridad. Comenzó reiterando la importancia de su proyecto en la creación de un ambiente colaborativo. Habló de la necesidad de dar voz a todos en la empresa, resaltando cómo cada individuo podría contribuir a una cultura de innovación en medio de los cambios inminentes. A medida que sus palabras fluían, notó que algunas expresiones se suavizaban, pasaban de la indiferencia a la curiosidad. Era un signo de que había logrado captar su interés. Con cada diapositiva, Valentina no solo mostró estadísticas y análisis, sino que incorporó ejemplos vivos de cómo otros equipos habían prosperado gracias a entornos de trabajo inclusivos. Cada anécdota que compartía resonaba con su propia experiencia y la de sus compañeros, y el poder de sus palabras resonaba con autenticidad. Hacía palpable lo que, hasta ese momento, había sido una visión abstracta. Esa conexión humana que había florecido con Sofía y su grupo resonaba en cada uno de los presentes. La narrativa que contaba Valentina no era solo acerca de permitir a otros hablar, sino de crear un puente hacia un futuro más brillante para todos en la organización. Ella sentía que había pasado de ser una observadora pasiva a convertirse en su propio agente de cambio. Sin embargo, cuando terminó y se atrevió a mirar a los miembros de la Junta, se encontró con el joven Daniel, que logró expresiones de respeto y consideración. Valentina, tu propuesta es interesante, pero hay preocupaciones legítimas respecto a los recursos. ¿Cómo planeas manejar eso?, preguntó. Es comprensible, Daniel, respondió con confianza. Pero, en lugar de verlo como una carga, propongo que esto se convierta en una inversión. Lo que proponemos puede no requerir más recursos, sino un cambio de enfoque. Al fomentar un espacio creativo, podemos reducir costos a través de la colaboración, aumentando la productividad y, en última instancia, pagando dividendos. El silencio que siguió fue alarmante. Valentina, sin embargo, se sintió viva.
Sus palabras resonaban, y ese simple acto de defender su visión parecía resonar también en sus compañeros. Cada mirada que recibió era una señal de que podría estar logrando algo significativo. Con cada respuesta a las preguntas de la Junta, la confianza de Valentina creció, más fuerte que nunca. Estaba logrando no solo discutir su propuesta, sino también redefinir su lugar en la empresa. Cuando finalmente se despidió de la Junta, tras recibir apellidos de aprobación que nunca antes habría imaginado, sus pies se sintieron ligeros al salir del auditorio. Una ola de satisfacción la invadió, había alcanzado un nivel de reconocimiento que jamás había considerado posible. Afuera, encontró a Sofía esperándola con una mirada ansiosa. El rostro de su amiga iluminó al verla salir. Valentina, ¿cómo te sentiste? Lo escuché desde la sala. Fuiste increíble. Lo siento como si hubiera dejado todo en el escenario. Fue liberador. Pero ahora, aún no es el final. Debo dar seguimiento a esto. Este grupo no es solo una idea, es nuestro futuro. Ambas mujeres compartieron una sonrisa, una conexión renovada que fortalecía lo que habían construido juntas. Al programa no le faltaba más que un impulso, esa chispa inicial que Valentina había comenzado a cultivar. Dándose cuenta de que su viaje no solo transformaba su vida, sino que también estaba marcando la diferencia para otros, cada paso se sentía genuinamente significativo. Con el respaldo de la Junta y la influencia de Sofía, Valentina se embarcó en la siguiente fase. Juntas, dieron vida a aquel espacio de diálogo que había imaginado, permitiendo que otros en la empresa se sintieran valorados y escuchados. Al tiempo, el éxito no solo fue suyo, el proyecto cobró vida propia, permitiendo que otros también tuvieran la oportunidad de crecer y florecer en sus roles. Reflexionando sobre todo lo que había logrado, Valentina comprendió que el cambio real requería valentía. Hacia adelante, se sentía segura, un eco de las enseñanzas de su abuela resonando en su corazón. La dignidad no se mide en dinero, pensó con orgullo. Había alcanzado una posición en la que conocía su valor y, además, el de los demás. En los meses siguientes, los resultados positivos de su grupo comenzaron a revelarse. La productividad aumentó, la moral del equipo mejoró y el ambiente dejó de estar marcado por la competencia y la desconfianza. Había dado un paso más allá de su historia personal, creando un legado de cambio positivo que trascendía lo que era ella misma. El viaje que comenzó como un desafío personal culminó no solo en una obtención profesional significativa, sino en la creación de una nueva cultura en su lugar de trabajo. Ya no era la simple administradora vinculada por las burlas. Ahora era una líder, una voz que resonaba con confianza en el corazón de la empresa. Valentina había demostrado que no solo tenía derecho a ser escuchada, sino que estaba lista para resonar. A medida que reflejaba sobre su transformación, comprendió que su historia no era solo suya, era un símbolo de que todos, independientemente de su origen, podían lograr un cambio significativo si se lo proponían. Y así, a la vuelta de cada esquina, un nuevo desafío siempre estaría al acecho, pero ella miraría hacia el futuro con determinación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Vamos, actúen ahora.